Lo que yo voy a presentar aquí es esencialmente una serie de líneas de trabajo por seguir un poco con, digamos, el tenor del curso, ¿no?, de Caminos de la Historia, ¿no? Pues lo que yo voy a presentar hoy es un camino de llegada, ¿no?, un proyecto que ya es casi la escatología de una trayectoria investigadora y que actualmente está en el proyecto DEXBIR, ¿no?, proyecto del Ministerio de la Agencia Estatal de Investigación, que versa sobre la idea de nobleza, la socialización de la virtud y la teoría y la práctica de la virtud en la Edad Moderna, ¿no? Claro, reza el pequeño resumen que los organizadores del seminario nos dicen. Lo cierto es que el paisaje de la diversificación de objetos, fuentes y discursos en la historia se mantiene hoy en día, después de casi 50 años, lo que no permite calificar el estado epistemológico de la disciplina como una simple reacción de estupor ante la caída de los grandes sistemas de pensamiento que apuntalaron el proyecto de la modernidad ilustrada, ¿no? El asunto de la nobleza, digamos, es uno de estos caminos, de estos puntos de llegada a los que los últimos 50 años más se ha visto influenciada, ¿no? La nobleza, el tema del nobiliario y la historiografía sobre la nobleza sí que es verdad que ha recorrido un sendero en el que desde diferentes perspectivas epistemológicas se han ido enriqueciendo, ¿no? Traigo a colación este autorretrato de Dalí porque la primera pregunta que se podría hacer es ¿por qué estudia usted la nobleza, si no es noble, y por qué estudia usted la virtud, ¿no? Y la respuesta a ambas cuestiones, si tampoco es virtuoso, la respuesta a ambas cuestiones sería esencialmente porque siempre una especie de reflexión sobre cuál es la dimensión del ser humano en cada época, ¿no? ¿Por qué en el siglo XVI, XVII se vuelve a retomar el tema de la virtud? ¿No? Incluso cuando ya ha sido abandonado a determinados debates sobre qué es ser noble, cómo se es noble, la perspectiva bartoliana Baldo, ¿no?, estos dos especialistas en la teoría jurídica, ha sido ya un poco abandonada. Esa polémica es más bajo medieval que alto moderna. ¿Y por qué durante los siglos XVI y XVII la virtud aparece ya no solamente, como veremos, presente en los asuntos de los tratados de nobleza, sino también las noblezas virtuosas, la construcción del paradigma, del ideal del servidor del rey, está en una tipología de fuentes más que amplia, ¿no?, como veremos ahora. Sí que es cierto que la tradición historiográfica, voy a poner aquí, no he traído a Caro Baroja, lo siento, pero por si me vas a preguntar luego si podemos hablar, pero todos los que... una serie de textos, vamos a ver en fotos, bueno, todos conocéis estos libros, pero digamos que este proyecto es heredero de una serie de tradiciones historiográficas, de caminos ya recorridos por otros historiadores, por otros expertos en la teoría del giro lingüístico, análisis del pensamiento político, en la obra de Otto Brunner, que fue una obra fundamental, sobre todo a partir de su traducción al italiano, porque alemán no todo el mundo lee, pero la traducción al italiano nos incorporó a muchos tardíamente a esta obra, ¿no? Le Devoir de Revolte de Arlés Joannat, que también es un texto que terminó siendo muy importante para esto, y esencialmente la obra de Maraval, ¿no? Este texto de Maraval siempre está un poco orillado por los historiadores, ¿no?, porque siempre queda ya medio camino entre... no es un historiador, no fue a los archivos, en fin, pero realmente el peso de la obra de Maraval, sobre todo este texto en concreto, Poder, Honor y Élites, marcó mucho la investigación que yo desarrollé ya desde los inicios de la tesis y todavía tiene una relectura, ¿no? Y esta obra yo creo que es uno de esos libros que marca y marcó el modo de entender lo nobiliario como un sistema de valores y como una forma de conocimiento del mundo, ¿no? Que no olvidemos que podremos pensar que ser noble es una forma también de conocer el mundo. Otra serie de textos que también han ido penetrando en la historiografía sobre la nobleza, el clásico de la nobleza en Italia, de la idea de nobleza en Italia, de Donati, una obra que ya desde su primera edición, la de don Luis Suárez Fernández sobre nobleza y monarquía, que también nos permitió comprender y articular un modo de ver ese pacto entre monarquía y corona que transita y recorre toda la Edad Moderna también, en la monarquía de España, Bizzocchi, ¿no? Y un libro, La idea de fama en la Edad Media, de Rosa María Lida de Michael, que pasó más desapercibido para los historiadores, mucho más para los lingüistas y los filólogos, pero que sin embargo es muy importante porque nos ofrece una interpretación radical sobre qué es la fama, la importancia de esta cuestión de la fama, ¿no? Por supuesto, Werner Jaeger, con todas sus contradicciones propias y no propias, y su estudio sobre el arete,
principio. Y la antropología de la imagen, que es esa posibilidad de interpretar también los elementos, esos artefactos o dispositivos heráldicos que son fundamentales para comprender qué es ser noble, que creo que nos proporciona una riqueza de matices, ¿no? E igual que todos estos textos, y la siempre mirada interesante del gato pardo, ¿no? Una mirada que no es desde el historiador, pero es una mirada al fenómeno nobiliario que todavía hoy en día nos marca, ¿no? Porque ¿quién no ve en la nobleza algo lampedusiano todavía, ¿no? ¿Quién no ha interpretado la idea de nobleza? ¿Quién no ha interpretado cómo se es noble, en cierto modo, no ya como un cambio inmóvil, ¿no? Sino como una constante a lo largo, desde el siglo finales del XV hasta nuestros días, ¿no? Bien, por lo tanto, es cierto que el gran logro de la historiografía nobiliaria es haber sabido incorporar, ¿no?, a una verdadera interdisciplinaridad real, de facto, ¿no? Y la conexión con diferentes perspectivas que convierten lo nobiliario y la nobleza en sí mismo en un tema de estudio ajeno a otros y que se puede aislar, ¿no? Las categorías de la antropología, de la sociología histórica, ¿no?, de la literatura, de la filosofía, creo que nos han permitido ver que la nobleza no solamente es un grupo que hace cosas, sino que hay una ideología nobiliaria detrás de sí, ¿no? Hay una idea de nobleza per se, y que es tanto una idea moral como un modo de vida. No ya porque el modo de vida nobiliario, no, es toda una explicación, un sistema de valores que configura un estar en el mundo, propio de un grupo que, con un diálogo constante con la antigüedad, sobre todo los teóricos de la nobleza y aquellos que van a hablar de la nobleza, nos expresan qué es ser noble, ¿no? Y cómo eso permite también ver las contradicciones del antiguo régimen, de las sociedades del antiguo régimen, ¿no? Igualdad, desigualdad, privilegio, no privilegio, pobres, ricos, noble, no noble en el fondo, ¿no? Y que tras todo esto encontramos cómo se va construyendo una cierta idea de excelencia, ¿no? Por lo tanto, sería una especie de historia intelectual de la idea de nobleza, lo que yo vengo a contarles aquí y que, insisto, es una suerte de escatología. Es verdad que el tema de cuando se inició en el ámbito castellano, en el ámbito español, de la historiografía española, el tema de la historia de la idea de nobleza, qué es ser noble, cuáles son los valores de la nobleza, inicialmente no tuvo una repercusión historiográfica tan notable como en el ámbito italiano, como en el ámbito francés, como en el ámbito anglosajón, ¿no?, sobre todo el inglés. Pero sí que es verdad que en los últimos años, y también gracias a la revolución Google y al hecho de que la digitalización de fuentes, que antes había que ir a las bibliotecas para verlas, había que hacer un recorrido por todas las bibliotecas para buscar los tratados, pero ahora la explosión de digitalizaciones nos permite conocer todos los tratados impresos, manuscritos desde casa. Y esto, quieran ustedes o no, pues ha permitido el acceso a una tipología de fuentes que antes no dejaban de ser, quizá por la influencia de Domínguez Ortiz, una cuestión secundaria. Pero es verdad que lo nobiliario siempre se ha escrito. Que es ser noble, cómo se es noble, y es una civilización de lo escrito, y no hay texto de historia, coreografías urbanas, textos jurídicos, literatura moral, donde no aparezca algo relativo a la nobleza y, sobre todo, a qué es la virtud, ¿no? En medio de todo esto, en los años 80, apareció un libro, After Virtue, Después de la Virtud, de Alistair MacIntyre, recientemente fallecido, en el que él está criticando los paradigmas del mundo, del mundo de los años 80. Pero hay una serie de elementos en esta obra que a mí me permitieron trasladarlos hacia el pasado, ¿no? Hace unas semanas, no recuerdo cuánto, en un seminario en la Rey Juan Carlos, el profesor Carrasco afirmaba que había que hacerse preguntas interesantes, ¿no? Que toda investigación debía tener una pregunta, ¿no? La pregunta de esta investigación es ¿por qué se recupera el problema de la virtud si supuestamente ya había sido superado desde la antigüedad? La obra de MacIntyre, insisto, publicada en los años 80, hace una especie de 5 puntos, ¿no? En su obra hay una crítica a la ética de su tiempo, que no deja de ser parecida a la crítica a la ética de su tiempo que aparece en muchos de los teóricos políticos del XVI, del XVII, del XVIII, que aparece también en los tratadistas de la nobleza, y esto nos permitió traspasar una cronología hacia el pasado. Igualmente, MacIntyre critica de forma muy activa el emotivismo de su tiempo, ¿no?
Y también es cierto que en los teóricos políticos, en la tratadística nobiliaria, incluso en buena parte de la literatura que podemos llamar genealógica nobiliaria, hay una crítica desde el siglo XV y XVI a determinadas formas de mal comportamiento nobiliario. Nunca de la nobleza, sino de las personas individuales, ¿no? No es el grupo el que falla, es la persona. Es un único noble que se comporta mal, no es el resto, no es el colectivo, ¿no? También MacIntyre habla de la necesidad de recuperar en los años 80 la tradición aristotélica, algo que vuelve a ocurrir entre los teóricos de la nobleza, ¿no? Porque el filósofo, no hay texto de nobleza escrito en Europa que no empiece, ya dice el filósofo que nobleza es, ¿no? Y esto da igual para el mundo anglosajón, para el mundo ibérico, para el mundo germánico y para cualquier lugar, ¿no? Incluso en los tratados de los Brahman de la India también citan a Aristóteles, ¿no? Esto lo estudió Ángela Barreto Xavier. También MacIntyre habla de cómo a través de la virtud de la teoría de la virtud, de la práctica social de la virtud, se pueden constituir nuevas comunidades, ¿no? Y la nobleza no deja de ser en sí mismo un grupo que genera una comunidad, una idea de comunidad, ¿no? Que tiene unas virtudes propias o que por lo menos es capaz de capitalizar las ideas globales de virtud en torno a sí misma, ¿no? Y eso creo que es importante. Y el estudio de la virtud nos permite hacer un diagnóstico de la moral de su tiempo, ¿no? ¿Cuáles son aquellos valores que colocan a las personas en el templo de la honra o no? Ahora les voy a poner una serie de imágenes para entretenerles un poco y que no me escuchen mucho, de cuadritos y diapositivas, ¿no? Pero esencialmente se trata de este asunto, ¿no? El tema sobre la virtud, por lo tanto, estuvo en plena vigencia durante los siglos XVI y XVII, y siendo un tema que muchas veces daba vueltas sobre sí mismo, ¿no? Esto ya lo explicó Domínguez Ortiz, ¿no? Que muchas veces los argumentos volvían al eterno, una especie de eterno retorno. Bueno, pues yo creo que esto es mucho más matizable, ¿no? Porque no todos leen a Aristóteles de la misma forma, sobre todo porque hay textos propios, tratados de nobleza, que sí que tienen una idea más fija de virtud, y otros como Moreno de Vargas, que es más utilitarista, por ejemplo, ¿no? Y esto se puede ver también en Wilson en Francia o en los tratados que los reyes de armas escriben en Inglaterra, allí sí que escribían, ¿no? La combinación, por lo tanto, de la nobleza y la virtud, ahora la exposición de Verón es, vayan ustedes al Prado. Claro, en el fondo es esto, ¿no? La virtud nos aparta del mal camino, ¿no? Aquí vemos, ¿no?, un joven de la familia de Sanuto que elige, la virtud lo guía para apartarle del vicio. Esto es, ¿no? El noble tiene el imperativo del correcto comportamiento constantemente, ¿no? Es casi un imperativo moral el que rige la conducta nobiliaria. Y esto sí que es cierto que muchas veces no fue analizado por la historiografía tradicional, más preocupada por otros asuntos, porque evidentemente cada época tiene sus paradigmas historiográficos y esos asuntos de la idea de la nobleza, de los valores nobiliarios, insisto, tuvieron una escasa preocupación hace 20, 30 años, ¿no? Pero sí que es verdad que lo que todos los autores, la presencia, mejor dicho, de la virtud en todos los textos nos habla de esto, en el recto camino, el recto obrar, ¿no? Y es importante que este recto obrar construye identidades sociales, y el noble siempre será colocado como el modelo a seguir, ¿no? Son una narrativa en torno a la excelencia que no puede, a una excelencia que afecta a su vida en la gestión de su señorío y a su servicio en la corte, que afecta a todas las dimensiones de la vida del noble, ¿no? Sigo con otra imagen también, aquí Tintoretto, ¿no? La virtud también permite ahuyentar el mal, ¿no? El perfecto comportamiento aleja los malos comportamientos de los nobles, ¿no? Ser virtuoso, por lo tanto, sería una especie de operación propia de la condición nobiliaria. Y solo los nobles son virtuosos. Esto es un problema de muchas dimensiones, no solo porque otros podrían considerar que son virtuosos, ¿no? El asunto está en ver si esta condición de exclusividad virtuosa de los nobles tenía un reflejo más allá de la literatura nobiliaria, y lo tenía, ¿no? En tanto que los libros de historia, los cronistas de la monarquía, las coreografías urbanas, los espejos de príncipes, incluso los textos de determinados arbitristas sociales a finales del XVI, durante el XVII, y la propia literatura sí coloca en la explicación de las virtudes a los nobles. Siempre están en medio los nobles, ¿no?
sea por su servicio directo a la monarquía y cómo eso ha terminado por ser un asunto fundamental, ¿no? Porque, claro, esta condición de la virtud como un elemento inmortal, ¿no? Aquí este precioso grabado, ¿no?, esta alegoría de la inmortalidad de la virtud, eso es lo que aparece ahí, ¿no?, la inmortalidad de la virtud ligada también a la inmortalidad de la monarquía, como dos elementos que van en paralelo, ¿no? Así, de este modo, la práctica de la virtud genera una notoria identificación de la relación entre nobleza, monarquía, nobleza, reino, ¿no? Por otra parte, lo que podemos ver y lo que hemos podido comprobar combinando las fuentes que ahora vamos a ver es que el fenómeno de la relación nobleza-virtud es un fenómeno cosmopolita, es un asunto profundamente europeo, profundamente y en constante reformulación, ¿no? Y que, si bien es cierto que la influencia de unos autores en otros, la influencia de los autores castellanos fuera del entorno de la monarquía es escasa, pero sí que es verdad que es un fenómeno europeo. Y también tiene que ver con el posicionamiento que los propios europeos del 16 al 17 se colocan frente a su tiempo presente y frente al pasado, ¿no? Dominados por la guerra, hacen una especie de mitografía del pasado de una época siempre heroica. La nobleza siempre vive en una identidad heroica, ¿no? Las guerras del pasado son menos sucias que las guerras que ellos viven, la sangre de los muertos es menos sangre que la de sus contemporáneos, las guerras en las que viven son siempre más sangrientas que las anteriores, ¿no? Porque al pasado le podemos reconstruir de la manera que queramos, ¿no? Darle más luz, más brillo, menos brillo, hacerlo más bello o menos bello. Frente a la fealdad de la guerra, la belleza del pasado, de una reconstrucción del pasado, ¿no? Y esto puede, digamos, provocar una cierta conflicto, ¿no? Las virtudes, por lo tanto, aparte de convertir a la nobleza en ese lugar heroico, en esa memoria heroica, para la nobleza todos los años son mirabilis, no solo 1625. Cualquier annus es mirabilis porque pueden remontarse a cualquier época del pasado, más allá de esas mitografías, para considerarse... ya nuestro servicio mítico fue las montañas del norte, que se hablaba ayer aquí, ¿no? Pues hay un mito de un pasado siempre bello, ¿no? Y demás, ¿no? Esto también nos coloca en que, bueno, con lo que decía Joseph Roth, ¿no?, todas las sociedades tienen sus tiempos heroicos y sus héroes. Y estos héroes aparecen, digamos, aparecen reflejados en una tipología documental, en una tipología de fuentes que es muy interesante. Este proyecto que nosotros estamos haciendo en la Red Juan Carlos, lo que ha pretendido, sin ser especialmente original, es poner en relación, en diálogo, una tipología de fuentes que antes casi siempre se han analizado por separado, ¿no? No se han puesto, sin usar la IA, hemos puesto en relación a las cronistas, la tratadística nobiliaria, la documentación administrativa que configura el canon que la monarquía espera de los sus nobles, las probanzas, la documentación propia de las decisiones de los juristas, los decisionistas, los opinadores que comentaban sentencias de los tribunales de las chancillerías, etcétera, o de los pleitos por mayorazgos, en esa nobleza siempre pleiteante, sometida al conflicto, ¿no? También los espejos de príncipes y las coreografías urbanas, ¿no? Toda esta tipología documental, con la literatura genealógica, toda esta tipología documental nos habla de que hay, digamos que lo nobiliario está presente en esa cultura de lo escrito, en esa monarquía que se imprime, en esa monarquía que se escribe, ¿no? Y esta presencia constante nos hace llevar a pensar en esta idea, ¿no? La monarquía de España es una nación de héroes. Y eso está presente en toda esta tipología de fuentes, tanto en los libros de historia, como, por supuesto, en la tratadística nobiliaria, en la literatura genealógica. Esta nación de héroes es una nación de héroes virtuosos, ¿no? Porque no hay héroes si no hay virtud detrás de sus actos y sus acciones, ¿no? Son hombres universales, porque es una heroicidad que se puede extender a todos los territorios de la monarquía, ¿no? Esto me hizo pensar en eso que decía Roland Barthes de la muerte del autor, ¿no? Claro, cuando uno lee a un autor muerto, mientras lo lee está vivo. Esto trasladado a las narraciones nobiliarias, todos los nobles muertos de los que hablan están vivos, desde el momento que los reviven.
Y esto siempre nos pareció interesante, ¿no?, aplicarlo a esta idea. No están hablando de muertos, porque lo que están reproduciendo no es tanto la vida de la persona, sino los valores que están detrás de esos actos, ¿no? Esas conductas que todavía a día de hoy, pasados 100, 200, 300 o 3000 años, merecen ser recompensadas por el rey, ¿no? La idea de que hay casi una vinculación consustancial con el servicio por parte de los nobles, ¿no? Es como un felicísimo viaje siempre sometido al éxito. Esto lo que se puede traducir, ¿no?, también en la literatura genealógica, ¿no? Una literatura genealógica que transitaría desde esa obra de las quincuágenes de la nobleza de España de González Fernández de Oviedo, menos conocida, Haro, la traducción y las ediciones del nobiliario de Conde de Don Pedro, Argote de Molina, ¿no?, donde son héroes colocados en la primacía, en el escalafón de lo que todos los reinos pueden presentar como su cartel de los brillantes. Estos somos nosotros, ese es nuestro reino, ¿no? Ya no son esos oscuros señores que aparecen teorizados por un benedictino que escribe sobre qué es nobleza, sino es una pléyade de personas que tienen las mejores ejecutorias de servicio, ¿no?, constantemente, y que por lo tanto combinarían el factor biologista, herederos con la necesidad de reivindicar esa herencia permanentemente, ¿no? También estos señores, los genealogistas, ¿no? Evidentemente, Salazar y Castro, que siempre hay que citarle porque es como no citar a San Fermín en Pamplona, Pellicer y digamos, uno de los autores que contribuyó a la mala fama de los genealogistas, Rodrigo Méndez Silva, que es un hacedor de linajes un poco, digamos, controvertido, cuanto menos, ¿no? Estos también van a retomar y van a participar de esa, digamos, de esa cosmovisión, de ese imaginario colectivo, de cómo se hace un prestigio nobiliario, cómo se aquilata el asunto de qué es ser noble, ¿no? Y esto creo que es importante, ¿no? Los tratadistas de la nobleza, ¿no? Esto, digamos, es la literatura estándar, ya hemos hablado muchas veces de ellos y no tienen ninguna trascendencia más allá de ser el BOE de una cierta idea de nobleza, ¿no? Un BOE que es a veces el punto de llegada de todas las tradiciones de pensamiento sobre qué es ser noble. Juristas, filósofos, moralistas, los textos sagrados. Digamos que en esta tipología de fuentes estarían todos estos puntos de llegada e incluso una falsa reactualización, sobre todo en Moreno de Vargas, de ese debate que les he indicado entre Baldo y Bártolo, ¿no? Debate que en el caso castellano ya superó Mesía y Valera, ya superaron, pero que Moreno de Vargas vuelve a retomar para hablar de una nobleza muy concreta, que es la nobleza local, de las ciudades, las oligarquías urbanas, ¿no?, que son esencialmente aquellas para las que, digamos, más conflictos pueden tener, porque también son aquellas que van a acceder a las órdenes militares y que van a ver su fama sometida al escrutinio público constantemente, ¿no? Y sobre estas es sobre las que, digamos, se va a generar la confrontación entre literatura y administración, entre la teoría y las prácticas sociales. Nadie duda que el duque del Infantado es duque, pero sí puede haber una fama en entredicho de un miembro de un concejo de la ciudad de Mérida, de la ciudad de Soria, menos, que están aquí los linajes, o de Sevilla. También hay una serie de problemas también por allí con este asunto, ¿no? Además de todo esto, entra un factor que es el factor de la raza nobiliaria, ¿no? En estos dos textos, el de Peñalosa y el de Gregorio López Madera, conocidos por todos, el asunto de la existencia, ¿no?, de la raza nobiliaria en España, un poco a diferencia de Francia, ¿no?, este debate que se proporcionó Domínguez Ortiz, Gutiérrez Nieto, y que también, a diferencia de Francia, hay una raza nobiliaria en España. Cuando se apela a la idea de pública voz y fama, se está hablando de una singularidad de carácter biológico para las noblezas peninsulares, ¿no? Este es un tema todavía a día de hoy yo creo que no resuelto por la historiografía, y que incluso en años tan tardíos como en 1940, Alfonso García Valdecasas, en El Hidalgo y el Honor, vuelve a plantear esta exclusividad, ¿no? Esta idea de que hay un carácter hispano específico de la raza, católicos
honorables, etcétera. Bueno, este señor estuvo en el acto fundacional de la Falange, luego derivó hacia el tradicionalismo después de su boda, y en los años 40 ya no estaba en Falange ni nada. Pero digamos que esta obra, El Hidalgo y el Honor, pretendía establecer el canon de una obra de la hidalguía como una cosa esencialmente española, que por otra parte está también en Peñalosa, anteriormente, ¿no? Peñalosa, además, resuelve ese problema tan complejo de nobleza e hidalguía, es la misma cosa. Todo noble es hidalgo fuera de España. Esto es una polémica historiográfica que también a día de hoy sigue muy viva, ¿no? También insisto en el asunto del problema del trasladar todos estos elementos a las prácticas administrativas y jurídicas de la monarquía, ¿no? Los pleitos de hidalguía, las ejecutorias de hidalguía y todo ese proceso que sometía a la gente a la opinión del otro. Y esto ya no es una opinión escrita, como la de los intelectuales, es una opinión que funciona aquí, ¿no? Que funciona del rumor, cómo se construyen las formas de conocimiento en una sociedad, ¿no? Que eso también creo que es una cuestión que este proyecto deja un poco entrever, ¿no? Y, como os he dicho, las coreografías urbanas, ¿no? No hay historia de ninguna ciudad castellana o de ninguno de los territorios, Nápoles, donde la ciudad no se identifique, el valor de la ciudad no esté identificado con el número de nobles que la pueblan. El número de personas excelentes, de personas diferentes, principales, podemos utilizar cualquier nominalismo. Los principales de, los mejores de, los distintos de, los hidalgos. No hay, por lo tanto, ciudad que no se construya también en función de quiénes son los mejores de esa comunidad, ¿no? Lo cual creo que nos permite relacionar esta tipología de fuentes, ¿no? E incluso Moreno de Vargas llegó a escribir una historia de Mérida. Bernabé Moreno de Vargas escribió sobre la nobleza de la ciudad de Murcia. Todo eso para llegar a este lugar, ¿no? La nobleza, aquí están estos señores todos con una cruz muy bonita y muy bien vestidos, no como los de Bethany. Esta idea de estos son los excelentes que componen la monarquía, ¿no? Estos son los virtuosos de la monarquía que despliegan todo un lenguaje simbólico para manifestar su distinción, ¿no? Y en ese sentido fijan un canon. Fijar un canon que no solamente es una decisión personal, sino es un canon que bebe de toda esa tradición de pensamiento que está ahí, ¿no? Digamos, esta filosofía ambiente que rodea todas las construcciones en torno a lo nobiliario, ¿no? Decía López Madera, claro, que la condición de noble en sí misma es excelente, porque el primero de los nobles es el rey, que es el primero de los excelentes. Por lo tanto, en esa idea que el primero de los nobles es el rey, y de ahí para abajo todos son igual de excelentes dentro de la nobleza, esto va a continuar, ¿no? Hay un problema en torno a esto que es un problema de carácter moral, ¿no? El problema de la vanidad. Juan de Mariana, conocido por todos, por nosotros y por muchas veces mal interpretado, afirmaba en el capítulo 4 de su de Reges Institutione, hacía una crítica a la falsa virtud, ¿no? Y cito: «Nada hay más vergonzoso que un noble desidioso y abandonado, engreído con la gloria de sus mayores, que consume sus riquezas heredadas en livianidades y disolución. Confiado en los méritos de sus abuelos, languidece en la desidia y la pereza, aspirando a alcanzar con sus vicios el premio que corresponde a la virtud y a ocupar con su apatía, desidia, los puestos debidos a hombres de valor y esfuerzo. Tales hombres deben ser rechazados por los príncipes, puesto que no solo se presentan manchados, no está hablando de la mancha de sangre, está hablando de la mancha de comportamiento, es una mancha moral, ¿no? que ensuciaría. Porque, evidentemente, para Mariana y para otros muchos, la virtud tiene un carácter performativo. Esta palabra es muy cursi, pero tiene los virtuosos. Hay una pedagogía de la virtud detrás de todo esto y es una pedagogía activa, ¿no? Manchan también, estos, insisto, manchan a su linaje. Digamos, hay una mancha coetánea y una mancha retroactiva hacia atrás, ¿no? Y, por supuesto, luego a sus descendientes, lo que rompería la idea de la transmisión biológica de estos valores. Este asunto de Mariana es retomado también por Fray Juan de Salazar en su política española. Habla de que las fortalezas del reino también están en el número de nobles que tiene un reino, ¿no?
Claro, ahora se mide por el número de ingenieros o de patentes o de informáticos o de gente salida de Chicago, no, de California, pero cito, el crecido número de tantos y tan poderosos príncipes y titulados como tiene Su Majestad, Felipe III, y así en España como en Nápoles, todos los cuales, junto con Sicilia, Milán, Flandes, Borgoña, Cerdeña, tienen la obligación de servir a Su Majestad. El imperativo del virtuoso es el servicio, ¿no? Pero ya no solamente es un servicio al rey, esto lo podemos encontrar en toda esta tipología. Quizá el paradigma del contrario al servicio al rey sea el duque de Lerma, ¿no? Así se ha transmitido esta mala imagen de este pobre señor construido en esta idea, ¿no? Pero sí que es cierto que hay un imperativo de servicio que sirve para ilustrar la condición nobiliaria, ¿no? Porque la condición nobiliaria, insisto, se construye por los teóricos, por los historiadores, por los hombres de la justicia, para adelante y para atrás. Tiene esta dimensión en un tiempo amplio, ¿no? Los nobles, la idea de nobleza no solamente engrandece a los propios, sino a la monarquía. La monarquía de España es una monarquía de nobles. No solo es una monarquía vinculada a una dinastía, sino es una monarquía de nobles. Ya voy concluyendo. Aquí, en este grabado, ¿no?, en el que la virtud conduce a Hércules y Escipión hacia este lugar, ¿no?, el templo de la honra, podemos ver que en toda esta tipología de fuentes que les he tratado de ofrecer en pinceladas sueltas, la materia de la nobleza es una materia de España, que diría, por robarle el título a Pablo Fernández Albaladejo, ¿no? Es una materia que afecta por global a la monarquía, no es una cuestión aislada de un particular, ¿no? No hay sentido de explicación de la nobleza si no la vinculamos a la propia materia de España, ¿no? Lo nobiliario es un asunto político, es un asunto moral, es un asunto civil, es un asunto religioso, ¿no? Dios, el rey, el linaje, el servicio a estas tres instituciones termina siendo muy importante. La socialización de la virtud no deja de ser la socialización de la vida activa que todo noble debe llevar, ¿no? Lo que estas fuentes indican es que la nobleza es esencialmente una forma de vida activa, permanentemente activa, en el servicio así, insisto, en el servicio a Dios, la milicia, la diplomacia, la corte, el señorío, que son espacios no separados entre sí, ¿no?, en tanto que todos estarían resumidos en esa idea de virtud, ¿no? Y para finalizar, la siguiente pregunta es, ¿y ahora qué hacemos después de haber llegado a la conclusión de que toda la monarquía es una monarquía de nobles? Pues no sabemos qué haremos, quizá nos vayamos a Panamá a desenterrar cadáveres para darle a un asunto fundamental. Lo que sí quiero concluir es que la historia de la virtud recoge, y este proyecto es el heredero, insisto, de una gran tradición historiográfica, porque no pretendo ni pretendemos descubrir el Mediterráneo, solo confirmarlo. Muchas gracias. Yo una pregunta y un comentario. La pregunta es bien sencilla, es, hablando del periodo de la modernidad o de los tiempos modernos como un periodo largo en el que la nobleza está presente y el vivir noble está presente y no se puede justificar simplemente por la genealogía, es lógico, parece lógico que se busque una justificación que tiene que estar basada en la virtud en un periodo que al final va a desembocar en el fin del orden estamental y que se hagan genealogías que estén basadas en la virtud y en el servicio. Y el comentario resulta demoledor, las imágenes que has puesto, cuando se ejemplifican gráficamente la virtud frente al vicio y está siempre representado el vicio por mujeres desnudas. O sea, hay una asimilación, un sesgo de género tremendo en todas las que has puesto. Sin embargo, la virtud siempre está representada por mujeres o muy tapadas o, como has dicho cuando has presentado, hombres muy bien vestidos. Es el comentario, pero, en fin, da que pensar y que reflexionar. Muchas gracias, en cualquier caso.
¿Existe algún otro modelo social en el antiguo régimen que no sea el de la nobleza? Porque la cuestión es que creo que es el único modelo social existente. Es lo que yo pienso, al menos. Hombre, tal vez el eclesiástico, pero eso en realidad está muy vinculado, ¿eh? Claro, entonces estamos hablando del único modelo. No creo que exista con una literatura, formalización literaria detrás, otros modelos, pero corrígeme si... Yo, como tengo el sesgo del siglo XVIII, pues... Claro, me parece que, no excluyo que en el siglo XVIII se siga alabando a la nobleza, pero me parece, y ya Maravall lo decía, que desde finales del XVII lo que domina es la crítica a la nobleza. Bien, tampoco voy a descubrir ningún Mediterráneo aquí, pero es preguntarte si, bueno, no sé si has llegado hasta esas alturas cronológicas, pero si en el ambiente en el que ya hay una crítica bastante abierta a la nobleza en escritores perfectamente reconocibles y admitidos por todos, a pesar de las censuras y todo eso, si en ese ambiente se mantiene también ese ideal noble tan teórico. Eso por una parte. Y la otra pregunta es, a ver, los nobles son siempre distintos, porque los nobles son gente, la mayor parte de ellos son gente ennoblecida. En cada monarca se ennoblecen nobles que tienen una tradición diferente. Ciertamente muchos pueden inventarse un pasado, pero otros no, sencillamente, y no digamos ya cuando empieza la nobleza de origen, nobleza de servicio, fundamentada en el comercio, la industria, etcétera. Entonces, a pesar de que los nobles cambian, ¿no cambia la nobleza? Bueno, muchas gracias. Voy a empezar por el final también y luego llego al desnudo y al vestido. Con respecto al asunto de la nobleza en el XVIII, sí que es verdad que claro, hay una evolución y hay una serie de cambios, ¿no?, que tienen que ver con una nueva dimensión de la idea de honra, de los oficios honrados, de lo que es honorable y no es honorable. Hay una institución de una orden de mérito específicamente en el ámbito español, que es la orden de Carlos III, que vendría a significar una alteración, ¿no?, respecto a las órdenes tradicionales, Santiago, Calatrava, Alcántara, Montesa, y que esta idea de una orden de mérito creada ad hoc, pero que también está sometida a la probanza, por otra parte, o sea, que volvería al recurso de que otros digan que es ser noble. Yo no soy especialista en el XVIII, por lo tanto no, pero sí que es cierto que, más allá de la crítica que Jovellanos a finales van a ir haciendo, durante el XVIII sí que es verdad que hay una política de reimpresión de textos sobre la nobleza. Paradójicamente, Mayans vuelve a publicar Antonio Agustín, que no se imprimió durante el XVI, se imprime en el XVIII, el Tratado de los Linajes, que es un tratado de hacer una defensa de la nobleza biológica radical, y se imprime por primera vez en el XVIII. En el XVIII va a haber una reimpresión de los discursos de la nobleza de España de Bernabé Moreno de Vargas. Una reimpresión además con suscripción popular, y eso nos habla, bueno, de cierta vigencia y de la utilidad pública, porque se habla, ¿no?, en la introducción de la utilidad pública de que la gente conozca qué es la verdadera nobleza, en el caso tanto de la reimpresión de Antonio Agustín como de Mayans. Yo insisto en que creo que la crítica no es tanto a la nobleza en sí, sino a los comportamientos de los nobles en particular, ¿no? La nobleza tiene que dedicarse a actividades mercantiles, actividades que no sean solamente de prestigio simbólico, sino tienen que derivar hacia otro lado. Hace muchos años el profesor Francesco Benigno preguntaba la necesidad de comparar las aristocracias o las élites de las ciudades comerciales con las ciudades que son cortesanas, ¿no?, para ver las diferencias que pueda haber a la hora de construir estos prestigios, ¿no? Génova versus Madrid,
o la propia Lisboa, que es una ciudad eminentemente comercial, pero que también tiene una nobleza de sangre tradicional, Sevilla, donde hay unos juegos. Yo creo que en el 18 se reproduce la crítica hacia los malos comportamientos de la nobleza con una nueva luz, no digo la luz de la Ilustración solamente, ¿no? Pero sí que es cierto que hay una nueva mirada hacia lo nobiliario, ¿no? O sea, de tanto mirar a lo nobiliario, en el 18 se mira a lo nobiliario, digamos, en una explosión de colores y se ven más matices que anteriormente, ¿no? Respecto a la cuestión que planteabas tú, Luis, claro que hay otros modelos. Yo creo que este es el modelo hegemónico, ¿no? Es el modelo que ha dejado un rastro escrito, una presencia mayor. También podríamos hablar de que hay un perfecto artesano, ¿no? Hay un perfecto... Sin duda, el eclesiástico, modelo social, no, claro, pero el modelo es preeminente por la fuerza, por la presencia, la omnipresencia de la nobiliaria en todos los lugares, ¿no? Pero la propia presencia en el callejero urbano, ¿no? La presencia impone más un blasón de una familia que un blasón profesional. Tú vas por la calle a día de hoy y hay decenas de blasones de profesiones y llaman menos la atención que el blasón de una gran familia que esté timbrado por una celada muy bonita, por un yelmo tal, ¿no? El de un artesano llama menos la atención. Pero sí que es verdad que yo creo que es el modelo del grupo hegemónico y también es verdad que es el que mayor cultura escrita dejó y que más... Porque tanto que como es un asunto de la monarquía, pues se escribe más sobre nobles que sobre otros. Y yo creo que eso determinó, en cierto modo, su presencia y la hegemonía cultural de lo que es ser noble, del vocabulario que hay en torno a lo nobiliario, que es un vocabulario excluyente. Hay una serie de términos vinculados a la nobleza que excluye a buena parte de la sociedad, ¿no? Limpio de sangre, no todo el mundo puede ser limpio de sangre. Hay una genealogía virtuosa y una genealogía infamante, ¿no? Y esto nos podría llevar, ¿no?, al tribunal, las órdenes militares convertidas en un tribunal de la honra y la Inquisición en un tribunal de la infamia, ¿no? Y ambos reproducirían dos modelos de comportamiento, ¿no?, por ahí. Y respecto a la cuestión de, sí, claro, la genealogía, lo genealógico es una narrativa que genera una serie de identidades de grupo en el que, bueno, decía que, no, esto de Quevedo, si no tienes sangre tienes dinero, y si no tienes dinero tienes sangre, y si no tienes sangre ni dinero tienes méritos, a saber qué. Pero sí que es verdad que y si no tienes la neca... Sí que es cierto que las construcciones genealógicas, que también, no tenemos tiempo aquí, también tienen una tipología muy amplia, ¿no? Digamos, las que se fijan para que perduren en la historia, las que se hacen para un combate directo por un pleito, para una presentación en el Consejo de las Órdenes, o aquellas otras, ¿no?, como los tesoros, ese no publicado epítome de la Casa de Guzmán, o el propio epítome de la Casa de los Sandoval, que no se llegaron a imprimir. El de Sandoval circuló en pergamino y el epítome de la Casa de Guzmán, que a mayor gloria el conde de Olivares, pero que no se imprimió. Esas genealogías que digamos que tienden a la inmortalidad, a que la virtud prevalezca, pues digamos serían unas genealogías. Las otras, las del combate diario, ¿no?, las de hazme un currículum abreviado de la NECA, vamos, sería así, ¿no? El otro el CVN y es el de la NECA. También. Y respecto a la representación, claro, del vicio y de la virtud, sí, el vicio siempre tiene esta visión más desnuda, más que incita, ¿no?, al desviarte, ¿no? El vestirse bien, pues, como decía Hitchcock de Cary Grant, pues es que da gusto verle, ¿no? Pues algo parecido. Pero no, que sí que es cierto que se representa y que hay un sesgo, por supuesto. No, yo no entro en esto porque excedería con mucho el proyecto. Pero sí, que va por ahí, va exactamente, que hay una visión peyorativa hacia eso, sin duda. Gracias por tu ponencia. Bueno, una pregunta y una que tiene que ver con otra obsesión, lo siento, es lo que tienen las preguntas. Al respecto del mundo de las noblezas, porque no hay una única, hay muchas noblezas, ¿no? De tu conocimiento especialmente, pues hasta el siglo XVII, porque has trabajado pues, especialmente XVI-XVII, yo advierto que, bueno, dentro de esas teorías sobre el decaimiento de la nobleza, especialmente cuando va a llegar al siglo XVIII con esa aparición de títulos venales, de esa nueva nobleza, mi pregunta o mi reflexión personal es
¿qué culpa tienen, en cierta manera, esas grandes aristocracias, esas casas aristocráticas, que muchas veces se las ve que obtienen los puestos, los méritos, no tanto por el currículum propio, por llamarlo de alguna manera, como por el currículum heredado? Que el propio suele ser una línea, el heredado son 20 páginas de padres, abuelos, etcétera, y que luego además son gente, pues a veces ascendida, por llamarlo de alguna manera, en la jerarquía estatal, demasiado rápida, y que, bueno, pues a veces se demuestra que no son sujetos capaces, ¿no? No sé si puedes ilustrarme un poco más de eso dentro especialmente de los teóricos de la virtud, porque, claro, lo que advierto es una virtud más heredada que practicada, por llamarlo de alguna manera. Es decir, es un poco lo que... Y es una cuestión, una pregunta abierta que yo me hago, que no sé si tú te la has pensado en algún momento y si puedes ilustrarme algo más al respecto. No sé si es una pregunta muy comprometida, pero bueno. Sí. Enlazando con la pregunta que hacía Luis antes acerca de si existe o no, yo diría que existe un único modelo que es el nobiliario. Es decir, o eres noble o no lo eres, y punto. Pero que hay un gran enemigo del modelo nobiliario a lo largo de toda la Edad Moderna y antes, también en la Edad Media, que es el cristianismo. El igualitarismo cristiano es lo más opuesto a una idea nobiliaria que no es cristiana en origen. Otra cosa es que hay una cristianización, y nos llevaría mucho discutirlo, claro, y muy interesante además esa discusión, pero que en origen, la arete, eso se llama Homero, y se pegan unas bofetadas estupendas en la guerra de Troya, y tienen una mala leche tremenda y una ira que es además heroica y buena, y eso es lo virtuoso. Los romanos hacen otra cosa con la idea de virtus, que no es exactamente eso, tal. Llegan los cristianos, y en esta, como en otras tantas cosas, producen fagocitan el mundo clásico, pero al mismo tiempo oponen claramente. El igualitarismo cristiano, diría además una parte del mundo cristiano, de la mentalidad cristiana, que es esa idea de pobrismo, mejor todos pobres. Así nos quiere Dios. Eso es absolutamente contrario a la idea de excelencia, a la idea de singularidad, a la idea de que somos los elegidos y que además tenemos un código moral que no es el común, cuidado, porque mi moral como noble, ¿qué va a ser la tuya? Yo estoy por encima. Y o Dios ha decidido que mi moral, ha asumido que mi moral es distinta porque soy excelente, o a Dios le pueden dar, porque no tiene nada que ver. Yo no tengo nada que ver con el Dios, con ese Dios del rebaño. Que le digan a un noble de estos que se nos has puesto en las imágenes, que forman parte de un rebaño, les produciría una alergia cutánea inmediata, ¿no? De rebaño nada, caballero. O sea que yo creo que eso ya es una cuestión discutible, pero que el gran enemigo de esto, o la idea alternativa, es la idea cristiana y sus proyecciones luego en las filosofías del siglo XVIII y XIX. Pero bueno, eso es otra historia. Yo quería preguntar en relación con el comportamiento virtuoso, introducir la duda sobre cómo se negocia en esta literatura tratadística la cuestión de la legitimidad. Si una persona sin nacimiento legítimo puede ser noble, y si hay eso tiene que ver con sangre, como se entiende la sangre, y mérito, ¿no? Ya retomando un poco lo que ha comentado Adolfo, yo preguntaría además por la pervivencia, porque lo cierto, ayer estuvimos en un acto donde la nobleza estaba muy presente, ¿de acuerdo? Y este mes hemos visto una creación de nuevos nobles, por primera vez en este reinado de nuestro rey, claramente una nobleza
de servicio, pero bueno, ha creado, quizá conforme a los tiempos, pero volvemos por ahí, y sigue manteniendo un prestigio la nobleza, o sea que ese mundo premoderno que se justificaba se preguntaba por la virtud, pero todavía sigue teniendo a nuestros ojos contemporáneos o posmodernos, o como queramos llamarlo, sigue manteniendo un prestigio, o sea, el prestigio sigue, no sé si intacto, pero sigue, quizá mejor que el cristianismo, ha sobrevivido al paso del tiempo. Vale. Juan, a mí me ha surgido, llevo algún tiempo, a partir del análisis de cierta documentación, me he percatado de un fenómeno interesante, y lo planteo, relación nobleza con limpieza de sangre. En las pruebas, en los estatutos de la Capilla Real de Palacio de 1571, el interrogatorio para los testigos, para determinar las virtudes del candidato, se pregunta es decir, la legitimidad del nacimiento, la limpieza de la sangre y las virtudes del candidato, si es un sacerdote virtuoso. No aparece ninguna referencia a la nobleza. ¿Qué ocurre en la práctica? Los testigos empiezan a introducir como elemento que da fuerza a la limpieza de sangre del linaje la nobleza. Y por eso es mi pregunta, es decir, ¿qué relación existe entre la nobleza y la limpieza de sangre cuando se va perfilando? Sobre todo porque Juan Ignacio Gutiérrez Nieto planteaba que la limpieza de sangre no está tanto en la nobleza como en el castizo, como en el cristiano viejo, que puede ser labradores, etc. Esa es la pregunta o la cuestión que quería formular, nada más. Empiezo por este último y termino. Gracias, Juan. Bueno, el asunto de la limpieza de sangre, la relación limpieza de sangre, hidalguía, como factores sinónimos de calidad de la diferencia, que está presente en todo el sistema de probanzas, desde la implantación de los estatutos de limpieza de sangre en el siglo XVI, y que esto en todas las instituciones de estatuto va a tener una importancia capital, ¿no? Sí, es cierto que, sobre todo, yo lo he visto más, este caso que tú comentas, no lo había ni siquiera pensado, y te agradezco el comentario porque me hace pensar en ampliar esa idea, ¿no? Pero, claro, lo he visto para las órdenes militares, y es cierto que hay veces que se consideran sinónimos, ¿no? La limpieza de sangre con la condición de hidalgo afuera de España, en tanto que la limpieza de sangre se relaciona con la ausencia de mancha en el prestigio, ¿no? de una familia, ¿no? Juan Hernández Franco, en su magnífico libro Sangre limpia, sangre española, que ha estudiado los estatutos y toda la tratadística sobre los estatutos, insiste un poco en esto, ¿no? Yo creo que en la medida en que argumentar que la calidad de limpieza de sangre se refuerza con la condición de hidalgo, esto también redundaría en que las calidades de ese pretendiente a entrar en la capilla son mayores, ¿no? Sobre todo si es miembro del clero, ¿no? Pero es un fenómeno que yo creo que también a día de hoy el tema de la limpieza de sangre todavía nos abriría nuevas perspectivas, porque hay una sangre limpia española, ¿no? Que es uno de los argumentos de que la única y verdadera nobleza es la española, porque es la que es anterior a cualquier instauración monárquica y que está en la sangre, ¿no? Este peso sobre este particular. Respecto a la cuestión de Bethany, y luego iré a la de Adolfo y al otro comentario, claro, el asunto de la legitimidad es una de las cuestiones fundamentales a dilucidar en una probanza de nobleza. Es la primera pregunta, si los conoce y son legítimos. Si no son legítimos. La tratadística nobiliaria lo que introduce ahí es un sesgo particular si hay un noble de por medio, ¿no? Si el ilegítimo de un noble lo legitima, pues podría heredar la nobleza, ¿no? Si la mujer es noble, el asunto estaría por ahí, si es legitimado, no hay un problema, pero no se meten en estas cuestiones porque el noble es el que es de sangre de padre y madre noble esencialmente.
Pero el asunto de quiénes son los... que para ser noble, que ser legítimo, digamos que está en todo el sistema de probanzas. Y es la primera pregunta que se mantiene en los interrogatorios desde 1550 hasta 1833. La pregunta de la legitimidad. Conocido y legítimo van prácticamente en el mismo rango de importancia a la hora de definir a las personas, ¿no? Respecto al asunto del modelo del cristianismo como antimodelo nobiliario, ¿no? Sí, claro, yo estoy de acuerdo con lo que dice Adolfo, ¿no? La cuestión de las... no hay... porque la nobleza es esencialmente la desigualdad, ¿no? Dios nos quiere a todos iguales, bueno, pues los quiere a ellos, a nosotros no. Nosotros no somos como el resto, ¿no? Porque la construcción del discurso nobiliario, tanto el hecho por los propios nobles como el que los nobles toman, porque claro, dicen, no, es que todo el mundo dice que somos distintos, porque estos textos de historia no están hechos para la nobleza, pero esta idea de la exclusividad nace de ese sentimiento de unicidad, somos únicos, no tenemos nada que ver con el resto de la sociedad, eso sí que viven encapsulados en una burbuja, ¿no? conceptual. Y claro que el antimodelo es el cristianismo, porque su virtud no tiene nada que ver. Otra cosa es que adapten, ¿no? su ideal de servicio a las necesidades de promoción que tienen que ver con servir a Dios para que el rey les recompense. Pero porque la nobleza es un grupo fácilmente adaptable a cualquier situación. Y esto nos lleva a la cuestión de la nobleza en el siglo XXI, ¿no? Esta idea de nobleza de mérito y que enlazaría con la teoría de las recompensas, ¿no? Y del derecho premial actual, ¿no? En el marco de un Estado constitucional, de una monarquía parlamentaria, qué tipo de méritos se tienen que reconocer si ganar un mundial sirve para ennoblecer a Del Bosque o a Rafa Nadal, ¿no? Una actividad poco nobiliaria, quiero decir, esencialmente, ¿no? Más allá de que estaría la utilidad pública, ¿no? Y volvería la idea del bien común de los actos de uno, ¿no? En tanto que han repercutido en la mejora social, pues eso es como concederle el toisón de oro a un príncipe no católico, ¿no? Es una contradicción en los términos. Y esto ocurre y ha ocurrido recientemente, ¿no? En el caso de España. Y, por último, Antonio, claro, yo he visto que la venalidad... He traído aquí al falsario Rodrigo Méndez Silva porque en la dedicatoria de este libro, Catálogo General de España, que le dedica a Manuel Cortizos, que bueno, no era así especialmente un noble castellano viejo de toda la vida, que diría don Juan Ignacio Gutiérrez Nieto, ¿no? Eran más bien uno de esos conversos portugueses sospechosos que se ennobleció en la justificación de las calidades que Rodrigo Méndez Silva, otro cristiano nuevo, perdón, hace de él. Dice que el servicio pecuniario es un servicio del rey. El dinero que Manuel Cortizos presta a Felipe IV para la guerra de Cataluña y para pagar es un servicio al rey. Entonces, yo el asunto de la venalidad siempre lo matizaría, ¿no? Porque además la monarquía, cuando necesita recursos, reparte lo que tiene, que es el honor. Porque el rey ejerce el poder con el honor. El control de la gracia consiste también en eso, ¿no? Y yo tanto el asunto de la venalidad, bueno... Porque luego, pasado el tiempo, los Cortizos, bueno, pues dirán que fueron fieles servidores, porque lo que importa es la idea de servicio. Cómo se consigue ese título nobiliario, etcétera, es un poco relativo y secundario, ¿no? Claro que hay una crítica a la venalidad, ¿no? De hecho, cuando Felipe II vende las hidalguías, nadie las quiere comprar. Hay un fracaso ahí, ¿no? Porque es que yo quiero decirle algo de sangre y no de privilegio, porque esto de algo de privilegio es que no se le viene una probanza de hábito. Porque alguien del consejo me puede decir, mira, es que tu hidalguía te la compraste ayer, muchacho, que tú no tienes ni casa solar, ni blasón, ni nada parecido, ¿no? Sí que hay, digamos, una tensión social con respecto a esas dos cuestiones que yo creo que es más casuística que general, ¿no? No sé si respondí a todas las cuestiones. No he leído a Caro Baroja. Dice Luis que hay que acabar. Pero para no tradicional, además voy a intentar acabar. La pregunta es, está muy bien toda esta literatura sobre lo que es la nobleza. Es una pregunta, pero precisamente al hilo de la exposición me parece que hay una cosa que es digna quizá de tomarnos en consideración en términos historiográficos. Aquí hace más de 50 años Bartolomé Clavero puso sobre la mesa un texto llamado Meliorado, régimen de propiedad,
de la nobleza en Castilla, 1369-1831. Ese es un desafío, ¿no? Lo digo Adolfo porque no lo digo desde fuera, pero para mí es un libro de lectura brutal. Es un desafío porque lo que está haciendo es un régimen jurídico en un momento todavía de no de conformación de la monarquía, en un momento de salida bajo medieval, en el que está cumpliendo una forma de recuperación de los territorios. Y es un régimen que permanece inalterado hasta el 19, mientras tenemos una poderosísima literatura que analiza, debate sobre la textura moral, ética de... Pero el régimen de propiedad, por mucho que tengamos los juzgados llenos de si el expediente es legítimo o no legítimo, y el mayorazgo entraña otro elemento. Ahora, lo digo además, no lo digo como una broma, a mí es uno de los libros más difíciles. Yo he creído que 5 o 6 veces haberlo comprendido y creo que es muy difícil de comprender. Pero establece un elemento de continuidad que me parece tremendo, porque nosotros tenemos nuestra primera experiencia constitucional sin modificar el régimen democrático. Entra en la experiencia constitucional. Entonces, quizá la petición, más que no es una pregunta, es una petición, sería: cuando trabajéis estos temas, ¿podréis intentar que a las personas con ciertas limitaciones llegásemos a entender la verdad? Se podría humanizar esto y entender un elemento de continuidad que me parece que es extraordinario. Él lo reeditó con una segunda edición que tiene un añadido de segunda edición que es como otra tesis complementaria. Pero sobre todo lo que me parece fundamental es que, a diferencia de otros elementos, aquí hay una estabilidad jurídica. Hay un régimen jurídico que hace que las cosas sean diferentes. Entonces, esa era la pregunta, ¿existe alguna posibilidad de que se trabaje sobre el texto de Clavero para recuperar algo que marque estructuralmente un régimen de propiedad? Y además, con el derecho distintivo que nosotros hemos sido muy vicarios en la protección de ciertas categorías historiográficas ajenas, Castilla. Esta es la cuestión. Esto no es ni la monarquía hispana. Esto es el régimen de propiedad de la nobleza en Castilla. Y ese es un territorio que tiene un régimen de propiedad. Para la nobleza, cuando destruye el fuero viejo. Es decir, el territorio que incorpora todo el derecho común del mundo mundial porque se quita su derecho, genera uno de propiedad. Entonces, me parece que es un libro que, esto no es una pregunta, es una solicitud. Si algún día pudiésemos reunirnos y que alguien nos explicase los pormenores de Clavero, creo que saldríamos todos. Sí, estoy de acuerdo contigo, y para terminar, que Luis dice que acabemos, en el proyecto hay un historiador del derecho que teóricamente debería ocuparse de estas cuestiones, no tanto del mayorazgo, pero sí que es verdad, además, en la propia institución del mayorazgo, buena parte de los elementos constitutivos de la identidad nobiliaria están. No sé si coincido contigo, y es un libro que habrá que releer junto con Julio Caro Baroja. Ya tenemos deberes para luego. Muchas gracias.